Bienvenidos a Escritos de otro lado del tiempo. Iniciamos El país, México, en la Ciudad de México. Lugar, Zócalo. Primer relato, Las piedras bajo la tormenta. Yo solía pensar que el Zócalo era eterno, como si las piedras mismas del suelo pudieran resistir el peso de todas las historias posibles, desde los danzantes de plumas hasta las batallas de humo y gritos. Pero nada, ni la sangre de los sacrificios antiguos, ni las oraciones de los mendigos al pie de la catedral pudo salvarlo de la destrucción que se desató aquella tarde de abril. Recuerdo que el aire olía a electricidad y a carne chamuscada. Había estallado otra batalla en el norte, decían que Monterrey era solo polvo, pero en el centro de la ciudad fingíamos que todo seguía su curso, como ratas bailando en una casa incendiada. En el Zócalo, miles de nosotros nos habíamos reunido por orden de las autoridades, prometiendo alimentos, vacunas, refugio. Mentiras, claro. Nadie daba órdenes ya. Nadie mandaba salvo el hambre y la desesperación. Yo era uno más entre la multitud, con un suéter raído y una mochila que apenas contenía unas tortillas duras y una botella de agua medio vacía. Miraba el cielo cubierto de ceniza, el sol como un ojo muerto, y sentía esa presión extraña en los huesos, como si la tierra misma nos advirtiera de lo que vendría. Entonces ocurrió. Primero fue el suelo, temblando con la intensidad de un tambor de guerra. Los edificios circundantes, la catedral, el Palacio Nacional, gemían como bestias heridas. Vi cómo las columnas de la catedral comenzaron a fracturarse, lanzando polvo de siglos al aire. La multitud gritó, y el grito fue como una sola voz, una criatura primitiva nacida de nuestro miedo colectivo. Pero eso no era todo. Desde el oeste vi acercarse las nubes más negras que jamás había contemplado. Un muro de tormenta devorando el horizonte, relámpagos bifurcándose como venas enfermas. El temblor, el viento, la electricidad, todo parecía coreografiado por un poder más allá de la comprensión humana. No había dioses que pudieran redimirnos. Solo quedaba esperar ser devorados. Y entonces, como la cuchillada de un asesino, el cielo se abrió. El primer rayo impactó en el asta bandera. Fue un sonido seco, brutal, que pareció desgarrar no solo el aire, sino la memoria misma del lugar. La bandera, esa enorme tela que ondeaba orgullosa, ardió como si estuviera empapada en gasolina, una llamarada que proyectó sombras monstruosas sobre nosotros. Corrí, no recuerdo decidirlo, el cuerpo simplemente obedeció la orden animal de sobrevivir, pero no había a dónde ir. La plaza estaba rodeada de escombros, de masas humanas en estampida, de voces gritando nombres que jamás serían respondidos. El temblor se intensificó. El suelo se abría en grietas que tragaban personas como si la tierra hubiera despertado hambrienta. Vi a una mujer con un niño en brazos desplomarse junto a mí. La grieta la devoró antes de que pudiera extender la mano. El llanto del niño se apagó abruptamente como una vela soplada por un viento helado. El aire era una mezcla insoportable de ozono, polvo y humo. Cada bocanada era una batalla, un duelo entre las ganas de vivir y la certeza de que estábamos condenados. No había dirección correcta. En todas partes paredes caían, el cielo vomitaba fuego, la tierra gemía y sangraba. Un sonido nuevo se alzó sobre el coro de la destrucción, disparos. Desde los balcones del Palacio Nacional vi aparecer siluetas armadas. No eran militares, no eran humanos, sus ropas sucias y sus gritos salvajes hablaban de otra clase de orden, una nueva fe nacida del hambre y del odio. Disparaban a la multitud que intentaba escapar. No por razones estratégicas, sino por un placer crudo, casi sagrado. Mataban como quien ofrece sacrificios a un dios monstruoso que exige sangre a cambio de misericordia. La estampida se convirtió en una carnicería. Yo me lancé bajo uno de los toldos derribados de un puesto de mercado improvisado. Desde allí vi el rostro de un joven, apenas un adolescente, correr hacia mí con una herida abierta en el pecho. Cayó de rodillas, extendió una mano temblorosa y murió con los ojos abiertos, fijos en un cielo que se había olvidado de nosotros. Su sangre se filtró hasta tocar la punta de mis dedos. El sonido de la lluvia llegó como una bendición macabra, gotas gruesas, pesadas, golpeando las ruinas con un ritmo hipnótico. Pero no era agua. Era una sustancia viscosa, negra como la brea, que manchaba todo lo que tocaba. Al caer sobre la piel, quemaba. Vi a un hombre desgarrándose las ropas, la carne debajo enrojecida, burbujeante, mientras se retorcía como un animal rabioso. Corrí, aunque cada paso era como nadar en un océano de locura. Busqué refugio en una de las carpas abandonadas
junto a la entrada del metro Zócalo. Allí, bajo las lonas rasgadas, encontré a otros, con rostros pálidos, ojos vacíos, cuerpos temblorosos. No hablábamos, no hacía falta. Uno de ellos, una anciana de cabellos pegados a la frente sudorosa, murmuraba entre dientes, repitiendo una palabra una y otra vez: el fin, el fin, el fin. Y entonces escuchamos el rugido. Venía de debajo de nosotros, de las profundidades de la tierra herida. Era un sonido que no pertenecía a ningún ser vivo conocido, una vibración que hacía sangrar los oídos y quebraba la voluntad. Algunos comenzaron a llorar, otros a reír desquiciadamente. Yo simplemente me acurruqué contra una columna caída y cerré los ojos esperando ser tragado por lo que fuera que había despertado en los huesos podridos de la ciudad. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando desperté, el mundo había cambiado. El zócalo era irreconocible, un paisaje de ruinas y cadáveres bajo un cielo de un rojo imposible. Los sobrevivientes, pocos, se movían como espectros entre los escombros, recogiendo pedazos de comida podrida, agua estancada, cualquier cosa que les permitiera aferrarse un día más a la vida. Yo caminé entre ellos como un fantasma sin rumbo, sin propósito. Todo lo que había sido mi vida anterior, mi nombre, mis recuerdos, mis sueños, había sido arrancado de raíz. Ahora solo existía el presente, un latido doloroso, una inhalación agónica tras otra. Las autoridades, los militares, los rescatistas, todos eran leyendas. Solo quedaba la selva de concreto y los carroñeros que habían aprendido a devorarse entre sí. El lenguaje mismo parecía desmoronarse. Nos comunicábamos con gestos, miradas, gritos inarticulados. Habíamos vuelto al origen, pero esta vez no habría un nuevo génesis, solo silencio y podredumbre. A veces, en las noches en que el viento sopla desde el sur, trayendo consigo el hedor de la muerte, escucho el tambor lejano de otros sobrevivientes, o quizás no sobrevivientes, sino algo más. Dicen que en el centro mismo del zócalo, donde la grieta mayor partió la tierra como un espejo roto, ha surgido algo que no pertenece a este mundo, un altar, una herida abierta, un nuevo corazón latiendo en el vientre de la ciudad moribunda. No he tenido el valor de acercarme, todavía no, pero sé que, tarde o temprano, seremos llamados, todos seremos llamados, y esta vez no habrá escapatoria. En este punto aquí terminan las notas. Hemos llegado al final del escrito. Bienvenidos a otro lado del tiempo. Segundo relato, Crónicas de un espejo roto. Soy un reportero atrapado en el zócalo. Siempre supe que las palabras eran traicioneras. Me pagaban por ordenarlas, convertir el caos en narraciones que los demás pudieran digerir sin asfixiarse. Crónicas de un país roto, titulares de sangre, columnas de opinión tan huecas como los huesos de las palomas muertas en las plazas. Pero ese día, ese último día, comprendí que no hay forma de contar lo inenarrable. Yo estaba allí, en el zócalo, cubriendo lo que la editorial había llamado la concentración de la esperanza, una supuesta entrega masiva de ayuda humanitaria. Tenía mi libreta de notas, mi grabadora, mi pluma favorita, como si esos amuletos ridículos pudieran protegerme de lo que vendría. El cielo ya se estaba pudriendo cuando llegué. Un mar de cuerpos apiñados entre las ruinas que alguna vez fueron bancas, postes o fuentes. Había niños descalzos jugando entre charcos aceitosos, mujeres amamantando bajo lonas remendadas, hombres arrastrando sacos de huesos y chatarra. A lo lejos, los edificios parecían caricaturas de sí mismos, deformados, ladeados, llorando lágrimas de piedra. Y entonces, justo cuando comenzaba a escribir la primera línea de mi crónica, lo sentí. Un estremecimiento en la médula, un susurro debajo de los pies, un eco que no podía provenir de ningún lugar cuerdo. La tierra se hinchó, jadeó, rugió. Los gritos surgieron como una ola de insectos, como una estampida de almas en pena. Corrí hacia un portal derrumbado, presionando mi cuerpo contra la pared resquebrajada, mientras el zócalo entero se quebraba como un espejo bajo un martillo invisible. Pero aún escribía. Con la mano temblando, apuntaba fragmentos imposibles. El cielo arde, la tierra sangra, los hombres disparan contra su sombra. Nada de eso salvaría a nadie. Pero no podía detenerme. Era mi condena narrar hasta el último suspiro. Es curioso, pienso ahora, cómo la mente busca anclas cuando el barco ya ha volcado y se hunde en el abismo. Allí, apoyado contra la piedra caliente, con los tímpanos a punto de estallar por el rugido del mundo deshaciéndose, mi mente todavía trataba de hilar las piezas,
de coser una historia que nadie leería jamás. Vi el asta de la bandera partirse en dos, como un hueso viejo, dejando caer la tela gigantesca sobre una multitud que se debatía entre gritos y sollozos. Vi a los hombres armados en los balcones del Palacio Nacional, en un inútil esfuerzo de proteger a la gente contra un enemigo invisible, desconocido, sus rostros iluminados por los fogonazos de los disparos como espectros atrapados entre dimensiones. Apunté todo en mi libreta. Las balas cruzan el aire como enjambres de avispas furiosas. La sangre humedece los adoquines. El tiempo mismo parece retorcerse. Pero las palabras comenzaron a escapar de mí como peces moribundos saltando del cubo. Cuando miraba mi libreta ya no reconocía los trazos. Eran garabatos, líneas temblorosas que no obedecían a ningún alfabeto humano. Intentaba recordar cómo se escribía muerte, fuego, clamor, pero las sílabas se disolvían en mi lengua como nieve sucia. La tormenta llegó entonces, no como lluvia, sino como una caída de plomo líquido, gruesas gotas negras que devoraban la piel, haciéndola crujir y burbujear como carne al fuego. Corrí hacia una tienda derruida, compartiendo refugio con cuerpos cuya humanidad apenas reconocía. Un anciano ciego recitaba letanías incoherentes. Una niña de cabello enmarañado golpeaba las paredes con sus puños ensangrentados, buscando una salida que no existía. Intenté entrevistar a alguien, buscar testimonios, hacer lo que sabía hacer. ¿Qué viste? Pregunté a un hombre de rostro quemado, de labios resecos como pergaminos. Él me miró fijamente, y respondió con un idioma que no era de este mundo, una lengua de crujidos, de gemidos minerales, de sonidos que parecían brotar de la piedra misma. Fue entonces cuando sentí que ya no estaba documentando un suceso. No era testigo de una tragedia humana. Era cronista de la disolución de la realidad. La línea entre observador y observado, entre narrador y narrado, se deshacía como papel mojado. Afuera, el zócalo había mutado en algo irreconocible. Las grietas en el suelo parecían ojos entrecerrados. Las columnas fracturadas eran dedos monstruosos que trataban de arañar el cielo podrido. El reloj de la catedral marcaba una hora imposible. Las agujas giraban hacia atrás, después en círculos, después simplemente desaparecieron. Escribí en mi libreta, o al menos eso intenté: el tiempo es una broma de mal gusto. El espacio se ha desenrollado como un hilo podrido. Yo soy. No terminé la frase, porque no sabía ya quién era, porque quizá nunca lo supe, porque quizás jamás existí. No hubo un instante claro en que todo terminó de romperse. No hubo trompetas ni un último anuncio desesperado, solo un lento y viscoso deslizamiento hacia la locura. Me arrastraba entre ruinas informes, bajo un cielo de intestinos negros, mientras las voces de los otros, si es que aún existían otros, retumbaban dentro de mi cabeza como campanas sumergidas en agua estancada. Las notas de mi libreta se deshacían en manchas oscuras, palabras corrompidas, frases que se reescribían solas cuando no las miraba. Eres parte del temblor. Eres la grieta que devora. Escribe la caída. ¿Quién me dictaba estas órdenes? ¿Mi conciencia? ¿Algún dios moribundo agazapado en las entrañas de la ciudad? ¿O acaso el propio zócalo, vuelto un organismo consciente y maligno, susurrándome desde sus entrañas de piedra quebrada? Traté de levantarme, de caminar, pero el suelo se comportaba como un líquido espeso, tragando mis pasos, deformando mis sentidos. Cada vez que parpadeaba, el paisaje cambiaba. Una vez era la plaza inmensa y vacía, otra era un bosque de columnas torcidas, otra más era un abismo abierto directamente al corazón de la tierra. En algún momento me encontré frente a una figura. Era alta, imposible, una amalgama de formas humanas y bestiales. Sus bordes vibraban como las imágenes vistas a través del calor. ¿Quién eres?, pregunté. Y entonces supe que no hablaba con otra entidad, hablaba conmigo mismo, con mi reflejo quebrado. El yo que había intentado registrar, describir, controlar esta catástrofe había muerto hacía horas, quizá días, quizá siempre. Lo que quedaba era un eco famélico, una parodia de reportero condenado a narrar lo innombrable con una lengua hecha de polvo y lamento. La figura extendió una mano, o algo semejante a una mano, hacia mí. No hubo contacto físico, pero en ese instante sentí cómo mi mente se expandía y colapsaba al mismo tiempo, como una estrella devorada por su propia gravedad. Vi entonces, no con los ojos, sino con una percepción más primitiva, más animal, cómo las capas de la realidad se desgarraban, las torres, cayendo en bucles interminables,
Los cadáveres caminando en círculos absurdos, las palabras de todos los idiomas humanos y no humanos mezclándose en un zumbido insoportable. No había esperanza, no había escape. El Zócalo no era un lugar, era un punto de aniquilación, un error primordial que por fin había consumido todo lo que rozaba. Y yo era su cronista involuntario, el último testigo o tal vez, simplemente, el último suspiro de algo que jamás debió haber sido. Creo que, en algún lugar, lo sabía. Sabía que este momento llegaría. El punto final de la narrativa, el cierre que nunca se cierra, la última palabra nunca escrita, el último susurro, el último grito, el último resplandor de algo que se desvanece con la misma rapidez con la que se olvida un sueño en la mañana. Pero aún así me resisto. Aún intento sostener la pluma o lo que queda de ella contra una página rota que ya no reconoce ni su propio tacto. Es como si mi cuerpo, atrapado en este campo de fuerzas inexplicables, no pudiera abandonar el acto de escribir, aunque lo que produzco ya no sea más que ruido. Puedo escuchar el eco de mi voz al hablar en el vacío. ¿Soy yo quien habla? Es un eco de otro yo, un reflejo al que no puedo escapar. La tormenta ha cesado, o tal vez nunca existió. Las columnas, los escombros, el humo. Todo se ha vuelto una masa amorfa que no se resiste, que no lucha. En algún momento, las luces que iluminaban el zócalo se apagaron como si nunca hubieran brillado. Y el sol se ha vuelto un agujero negro, una llaga en el cielo. El último disparo resonó a lo lejos, pero ahora parece un susurro distante, como si todo hubiera pasado antes de que pudiera registrarlo. El tiempo, ese concepto que ya no tiene forma, se pliega sobre sí mismo. Las horas se deshilachan como hilos rotos. ¿Cuánto ha pasado desde que las calles se llenaron de cadáveres? ¿Cuánto ha pasado desde que el Zócalo dejó de ser un lugar, un espacio físico? La gente a mi alrededor sigue desintegrándose en una danza macabra. ¿Son ellos los mismos que vi al principio? ¿Los mismos que leían mi crónica? No importa. Quizás nunca hubo una crónica. Quizás nunca hubo una ciudad, ni un zócalo, ni una historia. Soy incapaz de decir si lo que veo, lo que escucho, es real. Los contornos de la realidad se han ido desvaneciendo como si no fueran más que humo. El aire parece fluir de manera diferente, con una viscosidad que me asfixia. Pero algo dentro de mí, algo irracional, me obliga a seguir escribiendo, a registrar lo que sé que ya no tiene sentido. ¿Es esto el final? ¿El final de una era, de un mundo que nunca entendí? ¿O tal vez es solo el principio de algo que escapa a toda lógica, algo que nunca podrá ser expresado en palabras? Es como si estuviera atrapado en una espiral sin principio ni fin, donde todo lo que intento hacer, escribir, respirar, recordar, se pierde antes de llegar a su destino. Me miro a mí mismo a través de los fragmentos de mi mente, pero no reconozco mi rostro. Quizás nunca lo reconocí. Al final, el zócalo sigue siendo lo mismo y a la vez ya no es nada. Los escombros que quedaban, las ruinas, las sombras. Todo es ahora un reflejo roto, una fractura en el universo mismo. Nadie verá lo que ha sucedido aquí, nadie comprenderá lo que se ha perdido. El testimonio que intento construir se convierte en polvo, borrado por el mismo viento que lo creó. La crónica que intentaba escribir ha sido engullida por el abismo. No hay más palabras, no hay más sonido, solo queda el eco, solo queda el vacío. Hay algo después del fin. ¿O solo es este vacío que se diluye en la nada, como una mancha que se extiende hasta que no queda rastro alguno? Las primeras sombras de la madrugada parecen querer devorar las últimas luces que quedaban del día, y yo sigo aquí, a medio camino entre lo que era y lo que podría haber sido. La libreta se ha desintegrado entre mis manos, sus páginas se disuelven como cenizas en el viento, y aún así siento la necesidad de escribir. Quizá nunca termine, quizá todo esto, la ciudad, el zócalo, el caos, la tormenta, fue solo un sueño retorcido, una repetición que no dejó de suceder desde el principio, y tal vez eso sea lo único que perdure, la sensación de que el fin siempre está a la vuelta de la esquina, esperando a ser desvelado una vez más. El zócalo sigue allí, pero ya no es el mismo. Ya no es un lugar de lo humano. Ahora es un umbral, una entrada a algo más allá, algo que está esperando su turno. La piedra se ha agrietado, pero las grietas no se cierran. No importa cuántas veces lo intente, la ciudad no volverá a ser la misma. Algo nuevo ha comenzado a gestarse en sus entrañas, algo que no se puede ver con los ojos ni tocar con las manos. Algo que resuena en las esquinas, en los pasillos rotos, en los ecos de las voces que ya no hablan. El sol ya no se levanta como antes y las horas se estiran en un horizonte extraño,
líquido donde nada parece encajar. El cielo sigue siendo ese agujero negro, esa cicatriz sin sanación. Pero no estoy solo. Nunca lo estuve. Hay algo más aquí. Algo que me observa, que respira junto a mí, que susurra en la oscuridad de lo que solíamos llamar realidad. ¿Es esto el fin? ¿O tal vez es solo un nuevo ciclo? Un ciclo de olvido y renacimiento, de destrucción y regeneración. Los hombres han sido borrados, las mujeres también. Las voces del pasado han sido tragadas por el viento. Pero el Zócalo sigue siendo un lugar donde la memoria nunca muere, donde todo lo que ocurrió está atrapado, esperando ser revivido. He comprendido, al fin, que este evento no tiene cierre, no hay final, ni principio, solo un eterno retorno, un regreso a lo mismo, una repetición infinita, porque el Zócalo es el punto donde todo comienza y todo termina, donde los destinos se cruzan y se separan, donde los ecos del pasado siguen resonando, aunque nadie escuche. Ahora sé que la historia no termina aquí, nunca termina, y tú, lector, eres parte de ella, porque en este momento, en alguna parte del tiempo y el espacio, tal vez incluso en este mismo instante, la historia está ocurriendo de nuevo, y tú en tu mente tal vez ya estás escribiendo las mismas palabras, tal vez ya estás mirando el Zócalo con los mismos ojos, porque todo es cíclico, porque todo se repite, porque tú y yo somos lo mismo. El final no ha llegado, y tal vez nunca llegue. En este punto aquí terminan las notas. Hemos llegado al final del escrito. Bienvenidos a Otro lado del tiempo. Inicio del escrito 3. Soy un observador en un mar de recuerdos rotos. No estoy seguro de cómo llegué aquí. De hecho, dudo de que haya un aquí, o una ahora. Lo que alguna vez entendí como el Zócalo de la Ciudad de México, con su inconfundible plaza central, sus edificios coloniales y la grandiosidad de su historia, ya no es. No lo es en el sentido que se podría comprender algo concreto. He intentado recordar el sonido de las multitudes, el eco de las voces que una vez llenaron esos espacios, pero todo es fragmentado, como un sueño olvidado a mitad de su vigilia, o peor aún, como si nunca hubiera existido. ¿Es esto lo que queda del fin? Una página arrancada de una crónica que no escribí, una historia que no tiene comienzo ni final. Lo que vi en el Zócalo, lo que vi, nunca fue tangible, o tal vez lo fue solo por un breve parpadeo, el instante fugaz en que los cimientos de la realidad colapsaron y la ciudad comenzó a devorarse a sí misma, como un reflejo roto que ya no tiene sentido mirar. A veces me despierto de lo que parece ser un sueño o una pesadilla dentro de un sueño, y todo sigue igual. Las ruinas están ahí, pero ya no sé si son ruinas o si son algo más. ¿Es el fin lo que observo, o soy yo quien se está desvaneciendo? Soy un hombre que camina, y al mismo tiempo no camina. Un ser que escucha, y al mismo tiempo no escucha. El Zócalo sigue esperando, pero sin espera. ¿Hay algo allí? ¿O soy yo quien observa, y al mismo tiempo soy observado? Al principio no entendí lo que ocurría. No entendí que el Zócalo ya no era un lugar físico, que lo que quedaba de él no eran que ecos de una existencia que no pertenecía a este plano. Vi la oscuridad caer sobre la plaza, como una niebla densa que lo envolvía todo. Las columnas, alguna vez erguidas con la majestad de su historia, se desmoronaban en un gesto lento y doloroso, pero sin ruido. No había sonido, no había gritos, solo ese vacío vasto e insondable que me tragaba como si nunca hubiera existido. Lo que veía no era la ciudad que alguna vez conocí. Todo parecía superpuesto. Era como si el tiempo estuviera colapsando sobre sí mismo, como un océano de instantes que se estrellaban y se reconfiguraban sin cesar. ¿Era yo parte de esa anomalía, o era yo quien observaba el fin desde algún lugar imposible, ajeno a las leyes físicas? Cerré los ojos y vi otras ciudades, otras épocas, otras formas de vida que nunca habían existido. Vi la historia de un mundo que se extendía más allá de lo humano, un mundo arrugado, un universo extraño que no podía comprender, pero que al mismo tiempo sentía profundamente. La línea entre lo que era y lo que nunca fue comenzó a desdibujarse. El aire se tornó espeso. La plaza no era más que una nebulosa, un concepto flotante. Mis pasos eran vacíos, mis pensamientos eran sombras. No sabía si pensaba en algo o si ya ni siquiera quedaban pensamientos. Solo la sensación de estar perdiéndome. ¿Era el Zócalo el fin del mundo, o era simplemente el fin del concepto de mundo mismo? Algo dentro de mí, algo ajeno a mis propios pensamientos, me decía que el apocalipsis no era un evento, era un lugar que había existido siempre,
aguardando por nosotros sin prisa, en lo más profundo de la percepción. Y entonces lo entendí, pero no pude explicarlo. El zócalo era el centro, pero no de un espacio físico. Era el centro de todo lo que existía y al mismo tiempo de nada. Una pulsación, un latido, un agujero negro en la conciencia. Todo lo que alguna vez fue real, todo lo que alguna vez fue verdad, se desintegraba en esos giros y retornos infinitos. Vi a los demás, vi sus rostros, pero no vi sus ojos. Solo los contornos de sus figuras, desmoronándose, fluyendo hacia el centro de la plaza como si el suelo hubiera dejado de ser sólido. Ellos, al igual que yo, estábamos atrapados en un ciclo que no entendíamos. ¿Eran ellos los supervivientes o solo ecos de una conciencia colectiva que había quedado atrapada en un parpadeo eterno? No podía tocar nada. Nada era real. Nada permanecía. Solo el vacío que se expandía. Solo la distorsión de una imagen que nunca fue, que nunca podrá ser. Y aún así persistimos. Algo persistió dentro de mí, algo que me mantenía en pie, sin saber por qué. ¿Era miedo? ¿Era esperanza? No lo sabía. No sabía qué significaba estar vivo o si ya lo había estado alguna vez. El tiempo, si es que aún podemos hablar de él, se retorció de tal forma que todo lo que conocíamos comenzó a disolverse. La plaza ya no era un espacio en el que las multitudes se reunían. Era el umbral entre lo que podría haber sido y lo que nunca existió. Mi cuerpo, el mío, si aún puedo llamarlo así, se desmaterializó poco a poco, absorbido por el zócalo o absorbido por la nada misma. Y entonces entendí, el apocalipsis no era un evento que ocurría. El apocalipsis estaba ocurriendo ahora, siempre, en todo momento. Cada segundo que pasaba era un nuevo ciclo que devoraba el anterior. Era una regresión interminable, una espiral de desaparición. Quizás siempre estuvimos aquí, esperando que la conciencia nos lo dijera. Quizás nunca hubo fin, solo quedaba la vacuidad, y yo dentro de ella. Y ahora aquí estoy, atrapado, observando el zócalo que ya no es. La plaza ha desaparecido, o tal vez nunca existió, pero yo sigo aquí escribiendo, sin saber si soy yo quien escribe o si algo me dicta, algo que ya no puedo comprender. No hay futuro, no hay pasado, solo una serie de imágenes, fragmentos, ciclos que nunca terminan. Quizás algún día alguien leerá esto, pero tal vez esa persona no exista aún, o tal vez nunca existió. ¿Quién sabe? La historia sigue siendo contada, aunque no haya ningún lector, porque en algún lugar el zócalo está esperando, y yo, al igual que todos los que una vez estuvieron, seré solo una sombra en su memoria, repitiendo eternamente los mismos pasos. La ciudad del zócalo ya no es solo un lugar, sino el centro de una experiencia que va más allá de los límites del tiempo y la realidad. En este punto aquí terminan las notas. Hemos llegado al final del escrito. Dime, ¿estos escritos te impactaron? Dame un like y suscríbete para más historias como esta. Dime qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación. Acabas de escuchar Escritos de otro lado del tiempo,